Os presenta María Márquez, presidenta de la SOMANE y un referente en enfermedad renal diabética en Madrid, en España y en el mundo. Es un placer presentarla. Gracias. Gracias por la presentación. Bueno, vamos a hablar ahora de los otros partners en la enfermedad renal diabética que han aparecido en los últimos años y que tenemos que integrar en nuestra práctica habitual de una manera muy parecida a los inhibidores de SGLT2, que es lo que voy a argumentar hoy. Porque parece que los SGLT2 nos han entrado muy rápido en nuestro arsenal y ha costado un poco más que los agonistas entren aquí. Estos son mis conflictos. Y esto es un poco el guión que voy a seguir. Vamos a ver qué aportan los agonistas a los pacientes con enfermedad renal, dónde están posicionados ahora mismo las guías terapéuticas y qué tenemos que tener en cuenta cuando pautamos estos fármacos. No los voy a aburrir otra vez con el efecto incretina, pero creo que es interesante, sobre todo para la gente un poco más joven, recordar cómo funcionan estos fármacos. Cuando ingerimos comida hay una respuesta que es perfectamente coordinada, que incluye saciedad, liberación de insulina, disminución de la producción de glucosa, enlentecimiento del vaciamiento gástrico. Todo esto depende de los GLP-1, que son los péptidos que se sintetizan, se segregan en el intestino. Teníamos fármacos que potenciaban el efecto de estos péptidos y, de hecho, era una vía de tratamiento de la diabetes, la hiperglucemia, que eran los inhibidores de DPP4. DPP4 es la enzima que cataliza este péptido y lo inactiva. El siguiente paso, bueno, antes de ir al desarrollo de los agonistas, recordar que estos fármacos utilizan múltiples vías de comunicación. Tienen realmente una vía paracrina en las células adyacentes del intestino. Tienen también una vía de mecanismo de señalización neuronal y tienen una vía endocrina clásica donde se comunican con el resto de órganos, especialmente con el páncreas, pero también con el riñón. ¿Qué hacen los agonistas de GLP-1? Pues, como todos sabemos ya a estas fechas de la historia, son muy potentes como fármacos antihiperglucemiantes, pero también tienen un efecto muy importante a la hora de enlentecer el vaciamiento gástrico y de generar saciedad. Y esto los ha hecho muy potentes también en el tratamiento de la obesidad y para conseguir que el diabético pierda peso. Y luego, además, tienen unos efectos también inicialmente inesperados sobre el sistema cardiovascular y renal, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y es este eje intestino-renal que yo creo que se nos olvida con cierta frecuencia. Y este es el fenómeno por el cual, cuando uno administra agua y sal, curiosamente consigue una respuesta natriurética mucho más potente si lo hace por vía oral que si lo hace por vía intravenosa, que es lo que todos pensaríamos, que un suero salino induce una respuesta natriurética más potente que beber agua y sal. Pues no, es exactamente al revés. Y esto ocurre precisamente por la aparición, por el pico en sangre de estos péptidos, los GLP-1. ¿Por qué? Porque estos péptidos tienen receptores en el riñón. Están en la arteriola aferente. Parece que el comportamiento de la arteriola aferente depende mucho de la situación de enfermedad o salud, pero en general provoca un aumento de la filtración glomerular, lo cual a priori no es importante, o sea, no nos viene bien, quiero decir, pero puede justificar esta respuesta natriurética. Pero también son antagonistas de los cotransportadores sodio-hidrogenión de tipo 3 que están en el túbulo contorneado proximal muy cerquita de los SGLT2 y que, de hecho, estos transportadores también se inhiben por los SGLT2 y son en parte responsables de la respuesta natriurética. Pues bien, los agonistas de receptor de GLP-1 también bloquean estos transportadores y esto es en parte la explicación de esa respuesta natriurética inducida por la ingesta. Pero además también tiene cierto efecto de bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es también uno de los mecanismos por los cuales parece que pueden tener esos efectos tan potentes en la disminución de la presión arterial. Bien, pero ¿qué aportan en enfermedad renal? Bueno, pues la verdad es que no hemos tenido ensayos clínicos específicamente dirigidos a los efectos renales hasta los más recientes que mencionaré al final, pero sí tenemos metaanálisis que analizan los outcomes renales de los principales estudios de desarrollo de estos fármacos. Como ven, este metaanálisis incluye pues, prácticamente todas las moléculas que tenemos en uso, incluida semaglutida oral.
dosis, pues las dosis máximas de titulación habitual en aquellos fármacos que tienen titulación y pues, en este rango de pacientes. Pacientes en general con IMCs no tampoco muy elevados, en torno a 30. Recuerden que esto de la indicación del IMC mayor de 30 es un problema de financiación, pero no de prescripción. Glicadas, bueno, no horrorosamente mal controladas, pero sobre todo pacientes con diabetes de largo tiempo de evolución. De hecho, un porcentaje muy alto eran pacientes en prevención secundaria. Y quizás este es el tema más interesante para nosotros, filtrados bastante bien preservados, que quizás no es el tipo de paciente que nosotros quisiéramos ver, pero aún así, cuando se pueden analizar los endpoints combinados de todos estos ensayos clínicos, cuando van a los endpoints cardiovasculares, que es el MACE de 3 puntos, claramente beneficioso en todas las moléculas. Quitando algún resultado extraño del ELIXA con isnatida, el resto son bastante contundentes. Y cuando desglosan el MACE de 3 puntos en muerte cardiovascular o ictus, en infarto o ictus, nuevamente se repite la potencia estadística. Es decir, son fármacos que son muy potentes en prevenir el evento cardiovascular. Y esta potencia es independiente del control de la glicada, del peso y también del filtrado, aunque es verdad que tenemos pocos pacientes con filtrados inferiores a 65. Sin embargo, cuando vamos a ver los otros resultados clásicos de los endpoints cardiovasculares, como son la hospitalización por insuficiencia cardíaca, ahí ya no llega a ser tan potente, aunque sí parece que tiene alguna tendencia, probablemente porque hay bastante diferencia en los resultados de los estudios, porque tampoco el reclutamiento era muy homogéneo para valorar este punto. Y cuando vamos al endpoint renal, que es lo que nos interesa, sí aparece un claro beneficio en el compuesto renal. El compuesto renal varía mucho de unos y otros ensayos clínicos, pero todos ellos son disminución de filtrados en torno al 50-40%, entrada en diálisis, muerte cardiovascular y meten la albuminuria. ¿Vale? Pero cuando vamos solo al worsening of renal function, que es el slope de creatinina, es la pendiente o la bajada de 50-40, lo que hayan, aquí cuesta un poquito más. Y además con bastantes diferencias entre fármacos. Pero ¿por qué son tan potentes en la prevención cardiovascular? Cuando estamos hablando de que son fármacos fundamentalmente de potencia de control de glicada, ¿no? Y antihiperglucemiantes. Bueno, pues porque los agonistas de receptores GLP-1, los receptores de GLP-1, además de estar en el riñón, también están en gran parte del árbol cardiovascular. Tienen bastante expresión en el árbol coronario y también en la pared arterial en múltiples ubicaciones. Y esto es lo que pasa cuando tenemos agonistas de GLP-1. Parece que hay una potente disminución de la señal de proliferación en la célula muscular lisa vascular, aparecen fenómenos antiinflamatorios, estabilización de la placa y, sobre todo, disminución de la adhesión de células inflamatorias en la pared vascular. Es decir, tienen efectos potentes de prevención de lesión cardiovascular. Bien, pero lo que nos interesa nuevamente es qué hacen en el riñón y tampoco tenemos demasiados datos en esos grupos de ensayos clínicos con pacientes con función renal demasiado preservada para tener outcomes y de momento tenemos que irnos a este tipo de análisis. Este es un análisis de uso de estos fármacos en vida real, compara agonistas y SGLT2 con DPP-4 sulfonilureas. Más o menos el 50% de los pacientes estaban con metformina, con lo cual sacan la metformina del análisis. Y esto se hace en un grupo de veteranos de Estados Unidos, atacando bases de datos de uso de estos fármacos. Aquí, como ven, bueno, filtrados también bastante preservados, tiempo de duración de la diabetes también largo, glicadas, bueno, bastante variables dependiendo del fármaco. Y en general, bueno, bastante homogénea en cuanto a antecedentes de enfermedad cardiovascular y de insuficiencia cardíaca. Y lo que hacen es hacer un endpoint combinado, el clásico de entrada en diálisis, caída de filtrado por encima del 50% o muerte de causa renal. Como ven, claramente las curvas se separan entre ISGLT2 y agonistas de receptor GLP-1, que de hecho con los rangos de variación se solapan, frente a IDPP-4 sulfonilureas. ¿Vale? No, digamos que el resultado neutro o no protector de IDPP-4 y sulfonilureas lo esperábamos, pero quizás no esperábamos que se juntasen tanto agonistas e inhibidores de SGLT2. Y bueno, les ahorro esta tabla, que es un poco complicada de leer,
pero básicamente lo que quiero que vean es que cuando comparan 2 a 2, todas las comparaciones donde meten SGLT2 o agonistas frente a DPP4 sulfonilureas salen ventajosas para ambos grupos terapéuticos, pero la tabla interesante es esta, es qué pasa cuando comparamos SGLT2 y comparamos agonistas de GLP1. Pues que los resultados son muy superponibles, es decir, independientemente del filtrado con el que entren los pacientes, de si están o no con metformina, de si son prevención primaria o secundaria y de si son o no pacientes obesos, muy interesante, hay pacientes con IMCs por debajo de 25, realmente el outcome combinado es absolutamente indistinguible, con lo cual en vida real parece que estos fármacos son por lo menos tan potentes como SGLT2 en prevenir eventos renales. Pero queremos ensayos clínicos específicamente dirigidos frente a enfermedad renal. Bien, los tenemos, lo que pasa es que todavía estamos en fase de, en el caso del FLOW ya hemos acabado el periodo de reclutamiento y estamos esperando a que se publiquen los resultados. FLOW es un ensayo clínico en enfermedad renal, en pacientes mayores de 18 años, con un top de bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona en pacientes con albuminuria o con filtrados un poco más bajos y con microalbuminuria, es decir, bastante parecido al desarrollo de DAPA-CKD o de EMPA-KIDNEY. Y lo que hace es esta semaglutida subcutánea en dosis tope frente a placebo. El outcome primario es el ya clásico MARE de entrada en diálisis, muerte cardiovascular, muerte renal o disminución del filtrado por debajo de 50 de forma persistente. Y tiene además pues, unos secundarios que pueden ser interesantes como es el slope de creatinina y el MACE, ¿no? Que también es interesante en este grupo de pacientes. Lo que les puedo enseñar de momento es los pacientes que se han reclutado. Y bueno, la verdad es que pinta bien porque tenemos, bueno, estos son los resultados de peso, como ven, también pesos bastante alrededor del 30 de IMC, edad muy asimilable a los pacientes que realmente tenemos la consulta, edades, digamos, medias elevadas, tiempo de duración de la diabetes quizás un poco largo para lo que nos gustaría, porque a veces los pacientes nos llegan un poquito con fases más iniciales. Pero lo que es más interesante es esto, filtrados, digamos, bajos, que entran en la categoría de alto riesgo de progresión, bueno, pues tenemos el 68% de la muestra está ahí, que ahora les mostraré exactamente en la tabla CKD-EPI dónde cae esto, ¿no? Pacientes con una mediana de albuminuria en torno a 500, es decir, tenemos pacientes con poca albuminuria, tenemos pacientes con filtrados por debajo de 60, también en número bastante representativo, como era de esperar. Vamos a tener en este estudio resultados de pacientes que entran en él estando con inhibidores de SGLT2 y eso será interesante ver si se diferencian o no del resto de población. Y, por supuesto, la mayor parte de ellos estarán con bloqueadores, aunque también tenemos un pequeño número de pacientes que estarán sin bloqueadores del sistema renina-angiotensina y a lo mejor también es un subanálisis interesante. ¿Dónde estarán estos pacientes? Pues, bueno, en este azul oscuro, que son los de alto riesgo en su mayor proporción, pero también tendremos algún paciente en el rango intermedio de progresión de enfermedad renal que también será interesante analizar. Y como digo, de momento, esperando, creo que en el 24 se publicarán previsiblemente los resultados, pero bueno, creo que nos aclarará bastante dónde están estos fármacos en este grupo de pacientes. Y con sema oral, pues también tenemos un estudio en marcha, que es SOUL, que aún no tengo datos de reclutamiento, pero el diseño es bastante similar, aunque en este caso se ha elegido un endpoint primario que es el cardiovascular, el MACE clásico, con endpoint secundario renal, de resultados renales. Bueno, pues yo creo que también nos aclarará bastante cómo funciona este fármaco en pacientes con enfermedad renal avanzada, porque los criterios de inclusión son muy parecidos a los del FLOW. Y en obesidad y enfermedad renal, porque nosotros no solo tenemos pacientes diabéticos y obesos, tenemos también pacientes obesos con enfermedad renal, donde interesa saber si estos fármacos tienen algún tipo de parte, ¿no?, en el tratamiento. Bueno, pues de momento la verdad es que no tenemos muchos resultados. Tenemos estudios que se han diseñado en obesidad en pacientes obesos no diabéticos, como es el STEP1, con semaglutida a dosis, como ven, ya bastante más altas de las que estamos acostumbrados a usar en el paciente diabético, con resultados excelentes en pérdida de peso y sobre todo en pérdida de porcentaje de masa grasa, porque a veces la duda es si estamos perdiendo también masa magra y no parece que estos fármacos
preferentemente lo que se pierde es masa grasa, que es lo que nos interesa, pero no tenemos resultados renales. Pero lo que sí tenemos es este hecho, yo creo que bastante significativo, como que las guías NICE, que todos sabemos que son de criterios bastante economicistas, recientemente han contemplado que estos fármacos deben ser financiados en un sistema sanitario público como tratamiento de la obesidad. Lo cual es interesante porque da pie al tratamiento de algunos pacientes que tenemos con obesidad y con globulopatía asociada a obesidad, que probablemente esta es una medida mucho más inocua que mandarlos a bariátrica, pero el segundo punto importante es que se empieza a contemplar la obesidad como una enfermedad y eso sí que es un cambio de paradigma muy importante. Pero volvemos a los agonistas de GLP-1 en la enfermedad renal asociada a diabetes, que es donde estamos manejándonos ahora. ¿Dónde se posicionan en nuestras guías? Bueno, pues como todos conocen ya a estas alturas, las KDIGO los posiciona ahí en una especie de segundo escalón cuando no se puede dar la combinación metformina y SGLT2 por intolerancia, filtrado bajo y además cuando hay un IMC elevado. No todas las sociedades han estado de acuerdo con este posicionamiento. SOMANE, como saben, hicimos el año pasado unas guías de tratamiento de diabetes bastante parecidas a este consenso de las sociedades de endocrino, cardiología y GENDIAP, donde creemos que los 3 fármacos deberían posicionarse en primera línea, dependiendo fundamentalmente de las características del paciente. Y las características del paciente en este caso es fundamentalmente el filtrado, porque no olvidemos que el filtrado límite para usos agonistas es hasta 15 y no podemos llegar a esos filtrados con SGLT2 y tampoco con metformina. Y estos fármacos además son muy potentes para el control de la glicemia, con lo cual es una herramienta importante para evitar la insulinización de pacientes con filtrado bajo. En esta línea, el consenso de estas guías lo que hacen es priorizar el uso de uno u otro fármaco dependiendo del fenotipo del paciente. Si el paciente es un paciente predominantemente cardiovascular, con eventos previos, agonista de GLP-1 tiene unos resultados muy contundentes y probablemente debería estar un poquito más arriba. Y si el paciente es predominantemente enfermo renal o tiene insuficiencia cardíaca, y SGLT2 sería un poco lo que predominaría en primer escalón. Algo muy parecido ha hecho la ADA, donde ya lo que hace es directamente olvidarse del control glucémico, por lo menos en primera instancia, y ver el fenotipo del paciente, con un abordaje muy parecido. Si lo que predomina es insuficiencia cardíaca y SGLT2 deben estar. Si lo que predomina es enfermedad cardiovascular, agonistas de receptor como primera opción, y asociar SGLT2 o no en presencia de enfermedad renal o de insuficiencia cardíaca. Por supuesto, cuando no se llega a control deseado de glicemia, asociar el segundo fármaco y solo en tercer escalón pasaríamos a metformina, insulina, todos aquellos fármacos donde estaríamos en el control de glucemia pero sin efectos beneficiosos cardiovasculares o renales demostrados. Y la metformina, efectivamente, aquí desaparece de todas las primeras líneas. Y es una cosa que yo creo que, si la gente experta en diabetes ha sido capaz de dar este salto, nosotros deberíamos estar también ahí, porque además nosotros somos los principales beneficiados de este cambio de paradigma. Pero este documento es interesante porque lo que hace es conjugar las dos guías, las indicaciones de las dos guías, KDIGO y ADA. El algoritmo no cambia nada, el algoritmo es el de KDIGO, pero esta tabla es muy interesante. ¿Por qué ADA posiciona como posiciona agonistas y SGLT2? Pues en base a esta tabla de beneficio cardiovascular y renal demostrado. Metformina puede ser un buen fármaco, bueno, bonito, barato, pero no tiene ningún beneficio demostrado en progresión de enfermedad renal y tiene muy poco beneficio, desde luego sin ensayos clínicos contundentes, porque es muy viejo, efectivamente, pero no puede competir con los beneficios cardiovasculares demostrados por SGLT2 y agonistas de receptor de GLP-1. Con lo cual, priorizar en una primera línea de tratamiento metformina hoy en día tiene poco sentido, salvo el economicista. Todos los demás fármacos son de efecto nulo o claramente pernicioso cuando vamos a fármacos como insulina y no digamos ya sulfonilureas. Con lo cual, tener a nuestros pacientes con IDPP4 hoy en día es como para hacérselo mirar, sobre todo si tenemos una alternativa mejor. ¿Dónde estamos en la prescripción real? Bueno, pues esto es algo que presentamos en la SEN, el número de pacientes que están tratados con agonistas. Como ven, bueno, pues los endocrinos, como era de esperar, son los que más pacientes tienen, pero nosotros no estamos muy allá. Ahora bien, si nos consuela, pues tampoco están mucho mejor ni médicos de familia, ni internistas, ni cardiólogos. Tenemos todavía mucho paciente que sería candidato a tratamiento y que no hemos sido capaces de dar ese salto y vencer la inercia.
Perdonen la calidad de la diapositiva, pero la vi el otro día y me pareció que era muy representativa. Esto es cómo se está modificando el uso de tratamientos antihiperglucemiantes en primaria en España. Los ISGLT2, estos eran datos, los de la gráfica de 2018. Los ISGLT2 han dado un salto muy importante, subieron un 5% en un periodo bastante corto de tiempo, pre-COVID, efectivamente. Los agonistas estaban empezando a crecer y estos son los datos a 2023 que van a ser publicados. Los ISGLT2 han dado una subida espectacular, están en el 22% de la población diabética. Esto es en pacientes diabéticos solo, por supuesto. Pero bueno, yo creo que primaria ya se cree el mensaje de ISGLT2. Los agonistas todavía está costando un poquito, estamos en el 8%. El crecimiento está siendo mucho más plano. Y vamos al último punto, que es cómo optimizamos la eficacia de estos fármacos. Porque todos sabemos que hay muchos pacientes que son intolerantes y esto a veces desconcierta un poco, porque hay pacientes en los cuales el efecto es horroroso, no toleran los efectos secundarios, pero hay pacientes que ni lo notan y que además no tienen el efecto esperado ni siquiera en control de glicada. Bueno, pues esto no es exclusivo de los agonistas de receptor GLP-1, lo presentan también bastante sulfonilureas y metformina. Y las causas muchas veces es la adherencia global al tratamiento, no solo farmacológico, sino de estilo de vida y dieta, pero luego hay un porcentaje de variabilidad genética que explica esto. Y curiosamente, en el caso de metformina, hasta un 37% de la eficacia depende de variabilidad genética, con lo cual esto es importante. En los agonistas se han descrito múltiples variantes genéticas que explican por qué tienen distintos efectos, tanto de control de glucemia como de vaciamiento, enlentecimiento del vaciamiento gástrico, pero realmente es un galimatías, porque de hecho ni siquiera concuerdan de un fármaco a otro. En este metaanálisis se han encontrado variabilidades de receptor de GLP-1 un poquito más consistentes en un metaanálisis en un pool de pacientes que entraron en varios ensayos clínicos con varias moléculas. Fundamentalmente, la variabilidad de control glucémico parece depender de algunas variantes de receptor de GLP-1 y de algunas variantes de la beta-arrestina, que es la señal intracelular que produce el ligando cuando suena el receptor de GLP-1. Sin embargo, esto explica la variabilidad de control glucémico. No tenemos todavía respuesta para la variabilidad de respuesta en pérdida de peso y tampoco la tolerancia. Pero sí tenemos una serie de claves que podemos utilizar para mejorar la adherencia de los pacientes. Hay que recordar que son fármacos potentes en el control de glicada, con lo cual tendremos que ajustar el resto de la medicación cuando empecemos el tratamiento, pero sobre todo no podemos olvidar que cuando utilizamos las formas orales hay que insistir mucho con el paciente en cómo tomar el fármaco. Si el fármaco no se toma media hora antes del desayuno con el estómago vacío y con poca cantidad de agua, puede ser totalmente inútil, no tiene ningún tipo de eficacia. Hay más cosas que hay que explicar al paciente y es que tiene que cambiar la forma de comer. Debe comer menos cantidad más veces al día. Es muy útil explicarle que separe el agua de las comidas principales porque eso suele dar mejor tolerancia, menor sensación de tener el estómago lleno. Las comidas muy grasas se toleran bastante peor que las comidas, por ejemplo, azucaradas, curiosamente, y es importante decirle que no se tumbe después de comer, que intente moverse un poco, que cambie un poco el estilo de vida. Muy fácil de decir, pero eso favorece bastante que el paciente sea adherente. Y cuando tolera mal, ¿qué hacemos? Pues fundamentalmente enlentecer la escalada de la titulación del fármaco. Hay muchos pacientes que se pueden quedar con dosis intermedias de mantenimiento, siguen perdiendo peso, aunque sea más lentamente, pero por lo menos lo toleran. Y lo bueno es que a veces con dosis intermedias tenemos muy buen control de glicada, que a veces es el objetivo del tratamiento en algunos casos. Y cuando vemos que escalamos despacio y que no conseguimos modificar, pues hay una cosa que es importante, que es intentar cambiar la molécula. Ahora no tenemos muchas moléculas donde cambiar, porque es verdad que en enfermedad renal quizás las más útiles son semaglutida oral y subcutánea, pero en el futuro vamos a tener más moléculas y precisamente por esto la variabilidad genética tiene sentido que pensemos que a lo mejor un paciente que no es tolerante a un fármaco puede serlo a otro. Y ya para llegar a casa y un poco dar tiempo a la discusión, hay que recordar que estos fármacos también tienen un efecto de protección cardiovascular muy importante y nuestros pacientes se mueren de enfermedad cardiovascular, no de muerte renal, que eso es algo que aparece en los ensayos clínicos como endpoint, pero no es la causa de muerte más frecuente en estos pacientes. Tiene una protección renal clara. Los ensayos clínicos nos van a ayudar a darle contundencia a esta afirmación, pero está claro que en vida real parecen tan eficaces como ISGLT2. Tenemos el capítulo de la obesidad más enfermedad renal crónica a resolver. Eso para nosotros es un problema y probablemente es algo donde tenemos un terreno donde no tenemos ningún fármaco eficaz.
Posicionamiento en las guías cambiantes, hay que estar pendientes. Tenemos que forzar un poco el meter estos fármacos probablemente un poquito antes, sobre todo mucho antes de que el paciente acabe estando insulinizado. Y es importante perder un poquito de tiempo con el paciente para garantizar que va a ser adherente, porque la verdad es que le estamos ofreciendo algo que puede cambiar su futuro inmediato. Muchas gracias. Yo creo que tenemos tiempo para un par de preguntas. Si nadie se anima, yo empiezo con una para Clara. Ah, mira, por ahí tenemos a José Carlos de la Flor. Primero, enhorabuena a Clara y a María por las excelentes presentaciones. Una pregunta para cada uno. Para Clara, sabemos que el manejo de SGLT2 en patología glomerular más que todo es para proteinuria residual, o es lo que tengo entendido. ¿Y tú qué harías en práctica clínica habitual, pero si queremos manejar el uso de SGLT2 en patología glomerular, pero con lesión renal aguda? Bueno, aquí es un poco, y no hay nada escrito, no hay nada publicado, pero yo te digo lo que hago yo personalmente. Por ejemplo, en IgA ya es casi evidente que hay que tratarlo y yo lo pongo, pacientes que no van a recibir corticoides ya lo pongo de manera, al inicio con IgA-SARA2. En membranosas lo estoy empezando a poner cuando llevan un tiempo, unos meses con tratamiento inmunosupresor. Tengo puesto alguno en alguna MAT que después de tratarla que se quedó con algo, pero ahí sí que un poquito más tarde. Pero bueno, no lo pongo al empezar, pero sí que con unos meses después de los que llevan tratamiento inmunosupresor, yo personalmente lo pongo. Son pacientes que no hicieron infecciones, no tienen más problema, y siempre y cuando, si están con IgA y ARA2 y que el paciente por cifras de tensión y tal lo tolere. Incluso en algunos, es que ahora mismo no me acuerdo, es que lo hice ayer. Lo estoy pensando y no me acuerdo de la patología del paciente, pero que no me toleraba mucha dosis de IgA o ARA2 por tensión y entonces le pongo los dos porque algunos lo toleran mejor. Y para María, en cuanto a enfermedad renal crónica y obesidad, es cierto que el estudio STEP4 hace mención de dosis altas de GLP-1, 2.4 miligramos con semaglutide semanal. En patología obesa, diabético tipo 2, pero con insuficiencia renal, nosotros estamos manejando últimamente pues, lo que hacemos con el diabético, ¿no? Llegamos hasta 1 miligramo de sema inyectable, ¿no? La pregunta es, ¿hay experiencia o deberíamos, si queremos manejar esa obesidad, duplicar la dosis? Ya conseguimos objetivos con 1 miligramo, que lo conseguimos. Sí, pero a ver, si hablamos de objetivos de control de glicada, un endocrino te diría que sí, que de hecho se están usando la dosificación que tenemos para subir dosis y para control de peso también, los endocrinos lo están utilizando. No tenemos respuesta de si eso mejora la respuesta renal o no. Lo que parece evidente es que no hay motivo para pensar que les vaya a ir mal. Pero el problema es que estamos fuera de financiación, estamos fuera de indicación de financiación, con lo cual el paciente, normalmente estamos en el rango de lo tiene que pagar, ¿no? Y tiene que pincharse 2 veces, 3 veces, bueno, en fin, estas cosas. Entonces, de momento cuesta, pero los endocrinos, si estuvieran aquí, te dirían que sí, que ellos lo están usando porque tienen experiencia de uso en esas dosis, en diabetes. ¿Vale? Y en cuanto a lo que mencionabas del tratamiento en las agudas, yo creo que probablemente es un campo en el cual no está nada testado. Ten en cuenta que los resultados en TAPA-CKD y en EMPA-KIDNEY se han hecho en pacientes que están sin tratamiento inmunosupresor, que están fuera de la fase aguda. No parece previsible que tenga ningún problema, pero probablemente el dip de creatinina en ese momento a lo mejor nos puede un poco desorientar, ¿no? Yo probablemente en un paciente que está con una membranosa, poner el SGLT2 de entrada antes de que se estabilice, probablemente me daría un poco lo dejaría para cuando esté mínimamente estable. Sí, yo lo decía más que todo porque probablemente si queremos hacer un símil con los trabajos que hay con EMPA generalmente y insuficiencia cardíaca, en los cuales tengo entendido que el impulso, el EMPA-REC, el uso del SGLT2 es casi a las 6 horas de inicio del cuadro, ¿no? Sí. Por eso buscaba ver si, me imagino que si no hay alteración hemodinámica en el paciente con lesión renal aguda y patología glomerular, se podría utilizar. Pero bueno, pero en PULS te baja el filtrado, o sea, tú tienes el dip de filtrado de PULS es sobre probablemente una bajada de filtrado previa que el paciente tiene desde que entra expandido hasta que tú le deplecionas, luego le pones EMPA, baja un poco más, o sea que hay que tenerlos, hay que estar muy seguro para meterle a un paciente en tratamiento depletivo el fármaco y ponerle de una creatina de 1.0 a 2 y aguantar, que es lo que pasa en PULS, y luego va bien, ¿vale? Pero ojo que esa caída. Sí, hombre, yo en una vasculitis en un momento agudo no creo que sea el momento de empezarlo. Al cabo de unos meses,
no creo que sea necesario tampoco haber retirado completamente el tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, pero creo que sí que hay que... Un glomérulo con lesiones proliferativas y tal, no creo que sea el momento de en plena efervescencia iniciar un SGLT2, pero es no irnos a acabar el tratamiento inmunosupresor. Enhorabuena por las charlas, que me han gustado mucho. Quería preguntaros, a mí hay un perfil de pacientes con enfermedad renal crónica que el SGLT2 me genera cierta incertidumbre. Por ejemplo, pacientes con nefropatías intersticiales crónicas asociadas a infecciones urinarias de repetición, pielonefritis crónica, generalmente jóvenes sin comorbilidades cardiovasculares. ¿Realmente creéis que es un perfil que se beneficia de estos fármacos o es arriesgado? Porque yo, la verdad que hay casos que no me atrevo a ponerlos. O enfermedades glomerulares no proteinúricas porque están inactivas, por ejemplo, IgAs de larga evolución que ya no tienen proteinuria, con función renal relativamente preservada. ¿Qué opináis? ¿Ahí creéis que realmente tenemos que forzar al paciente a tomar un fármaco más? ¿El beneficio todavía hace falta más estudios? Gracias. Bueno, yo creo que hace falta más evidencia, pero los datos que hay son suficientemente fuertes. Es decir, el beneficio en cuanto a preservación de función renal, pues queda esa duda con la albuminuria, que yo creo que es cuestión de tiempo, es decir, es cuestión de tiempo de prolongar el seguimiento, y se verá que tienen beneficio en cuanto, o sea, la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo cardiovascular per se. Entonces, paciente con enfermedad renal crónica de la etiología que sea tiene aumentado su riesgo cardiovascular, y creo que sí que son fármacos que tienen beneficio. Es cierto que a mí hay un pool de pacientes que no sé si es tanto las intersticiales crónicas y tal, sino los pacientes con vías urinarias derivadas y tal. Esos a mí ahí sí que me da un poco más de respeto, que realmente es algo que hay que estudiar, porque no está estudiado. No sé si tú tienes experiencia. No, lo que pasa es que sí que es verdad que los primeros ensayos clínicos lo que demostraban es el aumento de infecciones fundamentalmente fúngicas, y a mí, como has comentado antes en la experiencia de trasplante, me pasa lo mismo. Yo lo que tengo son infecciones bacterianas que trato, pero que a veces son recidivantes y que cuesta un montón. Y el paciente con incontinencia, el paciente sondado, es precisamente donde tiene esas infecciones que al final acabas pensando que a lo mejor es mejor quitar el fármaco porque sí. Ves que si no... Pero, por ejemplo, las intersticiales, en TAPA-CKD y en EMPAQUINI entraron pacientes con intersticiales crónicas que además hasta ahora estaban absolutamente huérfanas de tratamiento. Con infección, claro, con riesgo de infección hay que tener muy claro, primero, que el paciente es capaz de entender que los signos de alarma y esto del beneficio frente al posible perjuicio, ¿no? Como todo en la vida. Bueno, lamentándolo mucho, tenemos que acabar la sesión porque si no el vicepresidente nos castiga. Muchas gracias a todos y bueno, pues seguimos adelante con la jornada. Gracias.